nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Hemos sido invitados a celebrar la Eucaristía. ¿Recordáis el domingo pasado la lectura del Evangelio, la multiplicación de los panes y de los peces? Y Jesús nos alimenta especialmente con la Eucaristía, ese alimento espiritual que nos da fortaleza para ir adelante en ese camino de la vida, con las dificultades, con los problemas que se nos presentan cada día. Y venimos aquí a descansar, a recuperar fuerza, a recibir el alimento espiritual. También a responder a la llamada de Jesús, que siempre, siempre nos llama a la conversión. Empecemos la celebración de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Señor Jesús, tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has querido dar la vida para rescate de todos, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que a los que están dispersos los reúnes, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y juntos, con gozo y alegría, proclamamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial, para que merezcamos acceder y recibir la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Como primera lectura vamos a escuchar del libro que se llama el primer libro de los Reyes, un pasaje de la vida del profeta Elías. Y nos dirá cómo estaba, él estaba escondido en una cueva y Dios le llama y dice: sal, y verás que quiero pasar y me encontrarás. Y primero ve un viento fuerte, Dios no estaba. Después un terremoto, Dios no estaba. Después un fuego, Dios no estaba. Y después un viento suave, agradable, y descubre la presencia de Dios en aquel momento, en aquel acontecimiento. Es Dios que se hace presente, igual como esa brisa que suaviza, que descansa, que nos da paz a cada una de nuestras vidas. Recordemos ese pasaje que ahora escucharemos y pensemos cómo Dios se hace presente en nuestras vidas, confortándonos, apoyándonos, acompañándonos.
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Quiero escuchar qué dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y amigos. La salvación ya está cerca de los fieles y la gloria estará en nuestro mundo. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se unen. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará mucho fruto. La justicia irá delante de Dios, la salvación seguirá sus pasos. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Como segunda lectura, continuamos la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy veremos un pasaje en que San Pablo nos abre su corazón y sus sentimientos y dice cómo le gustaría que los judíos, hermanos, hijos de Dios Padre, igual del pueblo judío, el pueblo elegido, que no han conocido a Jesús, que no han creído en Jesús, él dice: me gustaría y siento la necesidad de que se acerquen a Jesús. Incluso piensa y dice: me gustaría, si hiciera falta, yo apartarme para dejar pasar y para acercarse a Jesús a los demás. Su amor a los demás le lleva a pensar que es más importante que los demás conozcan a Jesús y hasta él apartarse un poquito para dejar paso, para no ser obstáculo, para que encuentren a Jesús las demás personas. Ese sentimiento misionero necesitaríamos todos, dejar que se acerquen a Jesús las personas y no buscar que se acerquen a nosotros, que es a veces la tentación que puede haber en nuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne.
Ellos son israelitas, y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús se apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, Jesús subió al monte, a solas, para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Y los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos el Evangelio del domingo pasado, en el que recordamos el pasaje de que Jesús, viendo a la multitud, sintió compasión y empezó a predicar, a curar, a sanar a los enfermos, y después les dio de comer diciendo: «Dadles, los apóstoles, dadles de comer». Dijeron: «Solo tenemos 5 panes y 2 peces, traedlos». Y bendiciendo al Señor,
los multiplicó y sació aquella multitud de personas. Hoy vemos un paso más cuando Jesús llega el momento de despedirse de aquellas personas, se van cada uno a sus lugares y los apóstoles suben a su barca en la que habían llegado hasta aquella orilla y, como costumbre que tenían como pescadores, van con la barca en el mar pescando. Jesús, nos dice el Evangelio, que se quedó tranquilamente despidiendo a la gente, acompañándoles, hablando particularmente con cada uno de ellos, interesados por las preocupaciones, por la situación de cada uno de estos. Un ejemplo muy claro, una enseñanza para nosotros de tener interés por las personas, de saber dar tiempo a las personas, de saber que necesitan muchas veces las personas ser escuchadas. Y a veces pensamos, ¿amar qué es? Pues lógicamente es darse, es gastarse, es apoyar, es ayudar, pero muchas veces es escuchar, dejar que la persona te explique el problema, la situación, y a lo mejor simplemente pues explicándola ya se queda más tranquilo y puede ser que también le podamos decir unas palabras de consuelo, unas palabras de guía, unas palabras pues de enseñanza que pueden ser muy oportunas. Jesús seguro que aprovechaba aquellas situaciones para ir aconsejando, para ir enseñando a cada uno. Y cuando acaba ese cuidado de las personas, dedica su tiempo también a la oración, a ese trato con Dios Padre. Y nos dice el Evangelio muy claramente cómo Jesús a solas subió a la montaña, a ese lugar más elevado, a ese sitio que significa de alguna manera ese encuentro con Dios, el propio Hijo, con el Padre, que tiene esa intimidad, esa oración, ese tiempo de contacto, de unión íntima y de enseñarnos también a nosotros de la necesidad que tenemos de tiempo de oración. Especialmente en este tiempo de verano, cada uno de nosotros podemos pensar cuánto tiempo dedico a la oración, cuándo busco ese lugar, ese espacio tranquilo, a solas, delante de Jesús, en el sagrario, en la iglesia cercana a casa o simplemente en la habitación, cerradas las puertas, como dice el Evangelio también, y allí tener ese trato particular con Dios, ese diálogo con Dios que es nuestra oración, ese pensar en las situaciones que nos toca vivir para recibir luz, para que el Señor nos guíe en esos pasos en medio de las dificultades. Jesús vivía y nos da como ejemplo, como enseñanza, ese tiempo de oración que necesitamos. Largo e intenso. Ya estaban a medianoche cuando los apóstoles en la barca, por el viento fuerte, estaba como por las olas zarandeada la barca en la que estaban los apóstoles y Jesús se les acerca andando sobre el agua. Vaya sorpresa que tienen ver a una persona andando sobre el agua. Piensan, dice el Evangelio, que era un fantasma, es decir, les entra miedo. Y en aquel momento Jesús le dice, tranquilos, no tengáis miedo, soy yo, no soy un fantasma, soy yo mismo. Y Pedro, con iniciativa rápida, dice, si eres el Señor, mándame que yo vaya andando hacia tu encuentro. Y Jesús le dice, ven, con toda paz dice, ven, simplemente esto. Jesús también a nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, momentos de tambaleo en nuestra vida, de oscuridad, de dudas, de miedo, Jesús también nos dice, ven, y nos dice que tengamos fuerza, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque nos dice que andemos sobre el agua. Y uno dice, esto es muy difícil, esto es muy peligroso. Jesús nos está diciendo, tranquilo, confía, cumple lo que yo te digo y te sorprenderás de la eficacia que tiene en la vida. Momentos difíciles de la vida, momentos de duda, momentos oscuros. Jesús nos está pidiendo, confía, cree, ten fe y te sorprenderás de cómo aquello se va solucionando.
Seguro, si cada uno de nosotros miramos el pasado de nuestra vida, momentos difíciles, problemas que hemos pasado, cómo Dios nos ha ido guiando, cómo Dios nos ha sorprendido solucionando situaciones que nos parecía imposible y que nos las ha ayudado a superar. Y cómo ha puesto cerca de nosotros quien nos acompañara, quien nos apoyara, quien nos ayudara en ese camino de la vida. Es así, la barca, somos cada uno de nosotros que andamos en medio de ese mar, pero es también imagen de la Iglesia. Todos los cristianos estamos en esa barca que es la Iglesia, en medio de este mundo que es difícil, que hay momentos duros y de dificultad, y que esa barca está guiada por Cristo. Si en esa barca pensamos ir solos, remando, y que por nuestras fuerzas iremos adelante, fallaremos. Si en esa barca contamos y sabemos que está Jesús, que Jesús va con nosotros, que Él nos va guiando, iremos adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que nos toque vivir. Es así como Jesús nos enseña a saber afrontar con fe, con confianza, con abandono. Es muy fácil decir la palabra confianza, pero ¿qué significa? De verdad, dejar las cosas, las preocupaciones, los programas, todos nuestros objetivos en las manos de Dios. Hacer las cosas sabiendo que Dios es el que tiene la última palabra, es el que nos dará la solución a la situación que nos toca vivir, es el que nos irá guiando por ese camino de la vida con esa confianza, con ese abandono en sus manos. Qué lástima que a veces nosotros dudamos, tenemos miedo, y que Jesús nos dice, igual que a Pedro, qué poca fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes falta de fe? Confía de verdad en mí. Las pruebas son evidentes. Saber confiar, sabernos, y Él nos ofrece continuamente su mano para agarrarnos, para sacarnos de aquella situación de apuro, de aquella situación difícil, para que vayamos adelante en ese camino de nuestra vida. Se hace presente, se hace el encontradizo en las circunstancias de nuestra vida. Hemos visto en la primera lectura que nos preparaba para este Evangelio como el profeta Elías en la cueva, en unos momentos difíciles, en unos momentos de peligro, que sube a la cueva para esconderse, para estar allí retirado. Dios le dice que se hará presente. Y no pasa en el viento fuerte, ni tampoco en el terremoto, ni en el fuego, sino en la brisa suave, en ese ambiente fresco, agradable, que Dios nos presenta, que Dios se nos hace presente en nuestras vidas. Descubramos en la oración, descubramos en la Eucaristía esa presencia de Dios que nos consuela, que nos apoya, que nos fortalece para seguir adelante en cada uno de los momentos de nuestra vida, para seguir adelante con fidelidad, con firmeza, apoyados de verdad en la roca que es Jesucristo, en la barca que es la Iglesia, que va guiada y que no podemos pensar que esa barca va por otro camino y que nosotros tenemos que ir ni por delante ni por detrás, sino dentro de la barca, obedeciendo, siendo fieles a las enseñanzas que Jesucristo sigue dándonos a través de los pastores de la Iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, que van guiando, que van llevando adelante ese camino de la Iglesia como una barca que en medio de este mundo supera las dificultades para llegar a su término, llegar donde Dios quiere, que es esa vida eterna a la que pedimos Dios conceda a cada uno de nosotros, y que especialmente hoy también en esta Eucaristía recordamos a Álvaro, un sordo que muchas veces había venido aquí a la Eucaristía, había participado con su esposa también, que hace 3 años la esposa murió, y que le pedimos a Dios que Él, que fue fiel a las enseñanzas de Jesucristo, el que quiso comunicar y transmitir a su familia, a sus hijos, pues las enseñanzas que él había recibido desde pequeño y que llenaban de fe, de amor, de esperanza todos los momentos de su vida, pues que ahora haya llegado
con su barca, que es la Iglesia, a buen puerto, a buen término, que es la casa del Padre, donde todos esperamos un día poder gozar para toda la eternidad. Decía el otro día en el funeral de Álvaro, y comentaba y explicaba, decía, a veces algunos sordos, cuando venís aquí y cuando acabamos las actividades, cuando llegáis a casa, alguno me avisa y me dice, ya estoy en casa, ya he llegado a casa, ya he llegado, ya puedes estar tranquilo. Pues yo diría también que cuántas personas, el momento de su muerte es avisarnos y decirnos, ya he llegado a casa, ya estoy con la compañía de Dios Padre, gozando para toda la eternidad del cielo. Si necesita un poquito de de nuestra oración, de nuestro sufragio, de purificar su alma para gozar de esa plenitud de comunión con Dios, por eso esta Eucaristía y la del día del funeral la ofrecemos en sufragio, en recuerdo, por él y por tantos difuntos, familiares y amigos que esperamos estén gozando y hayan llegado a buen puerto porque se han encontrado con Dios, porque han sido capaces de vivir esa comunión ya ahora, vivir con Cristo, para morir con Cristo, para vivir eternamente con Cristo. Y ahora todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza, con fe, que nos da el don de la gracia que Dios nos ofrece, presentemos al Padre nuestras plegarias diciendo, te lo pedimos, Señor. Para que Dios, nuestro Padre, proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que no falten entre nosotros las vocaciones al compromiso en la Iglesia y en la sociedad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra parroquia y de la Pastoral del Sordo aprendan a conocer y amar a Jesucristo de todo corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca los esfuerzos de los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por un mundo más justo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que las personas que vivimos en este maravilloso planeta seamos conscientes de ser protectores de todo lo que Dios creó. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad y esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros avancemos cada día en nuestra fe, sin miedos ni dudas, seguros de la presencia de Jesús junto a nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. También pedimos por todos nuestros familiares y amigos difuntos, hoy en especial por Álvaro, para que reciban el premio del cielo, que desearon, que se esforzaron, que quisieron abrir su corazón a la gracia que Dios durante su vida les regaló. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Todas esas peticiones y las que cada uno llevamos en nuestro corazón, las presentamos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta complacido los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los santos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, Álvaro, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es porque Jesucristo ha muerto y ha resucitado que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y podemos dirigirnos a Él como Padre. Con el mismo ejemplo de la oración que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio, en ese trato íntimo con el Padre, decimos las palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Glorifica al Señor Jerusalén, que te sacia con flor de harina. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración y que no podréis comulgar sacramentalmente, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe nunca de ti.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Próximo sábado, es decir, dentro de 8 días, será la fiesta de la Asunción de María en el cielo. La celebraremos, los que queráis, el viernes por la tarde a las 6:30, como cada vigilia, celebraremos la Eucaristía y después el sábado celebraremos la del domingo. Es decir, que serán los 2 días que podréis participar los que queráis en la Eucaristía. Teniendo presente esta semana esta fiesta de María. Álvaro era muy devoto de la Virgen María, le gustaba mucho sobre todo su devoción de Lourdes, de querer participar en las peregrinaciones en Lourdes, de quererle pedir a la Virgen María por su familia, por sus hijos, como nosotros le pedimos a una madre, a nuestra madre, a la madre de todos, por nuestra familia, por nuestras necesidades, por los problemas, situaciones que estamos pasando, para que como buena madre nos acompañe siempre al encuentro de su hijo. Todo lo ponemos en sus manos, preparándonos para esta fiesta de la Asunción, y saber que los horarios de las misas, ahora en verano, lo único que la de la mañana a las 7:30 no la hay, pero sí que hay a las 10 y a las 8, los sábados a las 6:30 y a las 8, y los domingos a las 11, a las 12 y a las 8 de la tarde. Todo lo ponemos en manos de María. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.